bautizarme, porque nuestro pastor, y no era una ni dos, eran muchas veces que nos preguntaban lo mismo, de ahí que me empecé a preocupar un poco. El pastor me ha dicho que para ser bautizado tengo que pagarle una cantidad mensual y se la tengo que dar en un sobre en la mano. Yo no sé si hay alguien aquí que me hizo esa pregunta, no lo sé. Si está, no hace falta que lo diga y que levante la mano. Pero yo le decía, no, hermana, no, hermano, usted no tiene que pagar absolutamente nada por ser bautizado y mucho menos una cantidad estipulada por el pastor, porque eso es una herejía, eso es un disparate. Así que lo que yo siempre le digo a la gente, si usted está en un lugar de eso, salga corriendo lo antes posible, porque eso no es bíblico, y si usted se queda, se hace copartícipe de esa mala enseñanza. Después no se queje. Dios está donde hay orden, donde hay obediencia, donde hay santidad. Ahora, en esos circos, ¿verdad?, de pide y pide y pide y dame dinero, usted no tiene por qué estar ahí. Ahora, la pregunta es, usted no se ha ido porque usted tiene algún cargo, ¿no? Usted tiene algún puesto en la iglesia, dice, sí, yo soy líder de no sé qué. Le digo, pues está hipotecando su libertad en Cristo por agarrarse a un cargo, cuando usted a quien tiene que agarrarse es al Señor. Y la hermana, bueno, parece que me hizo caso. Al año siguiente volví a Milán, a Italia, y me la encontré ya en la iglesia en la que el pastor Antonio me invitó, y ya pues está ahí integrada. Así que yo le quiero decir a todos y a cada uno de ustedes que usted no tiene la obligación de decir amén a todo lo que un pastor predica desde un púlpito. Usted no tiene la obligación de sujetarse a una persona que está totalmente desequilibrada y fuera del orden bíblico. La palabra del Señor nos dice que tenemos que sujetarnos a personas que van en la línea de santidad bíblica y de orden al Señor. En el momento en el que usted percibe, en el momento en el que usted, a la luz de la palabra de Dios, comprueba de que lo que se está enseñando no es bíblico, si usted se queda es peor que el que lo está haciendo. Se hace copartícipe de esa mala enseñanza. Nosotros todos los años oramos y le pedimos al Señor que nos dé como una especie de guía, una especie de lema. Y este año sentimos en el corazón ponerle a nuestros congresos y a todas las reuniones que hacemos el lema de entendidos en los tiempos. Porque entendemos que estamos en un momento muy especial de la historia de la humanidad. Hace unos días se firmó un tratado donde la palabra paz y la palabra seguridad apareció por todas partes, pero nosotros sabemos perfectamente por la palabra de Dios que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina, como la mujer que le sorprenden los dolores, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora más que nunca tenemos que ser entendidos en los tiempos. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces, yo quiero llevarles en esta tarde a una carta que Pablo le escribió a nuestros hermanos de Tesalónica en el capítulo 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Sabemos que el Señor Jesucristo tiene que venir, no nos quepa la menor duda de eso. Si usted quiere estudiar acontecimientos finales, el mejor libro del mundo para estudiarlos es la Biblia, porque en este libro, en la palabra de Dios, que fue escrita por más de 40 personas diferentes en un periodo de más de 1000 años, usted tiene 3/4 partes de material profético. Si no hay ningún libro en el mundo que tenga tantas profecías cumplidas como este libro, y muchas profecías que están a punto de cumplirse, están como dormidas en el tiempo, ¿verdad? Para darles un pequeño dato, en el Corán no hay ninguna profecía, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios está llena de profecías, y como yo siempre digo, la Biblia es el periódico de mañana. Las personas que a veces dicen es que la Biblia está caducada es porque son ignorantes, no saben lo que dicen. O las personas que incluso atacan la Biblia diciendo que es un libro caducado, que es un libro que está lleno de contradicciones. Yo llevo más de 40 años desafiando públicamente a la gente, diciendo busquen una contradicción en la Biblia, a ver dónde está, y no va a encontrar ni una. Tal vez usted no entienda por qué en un lado dice una cosa y en otra dice otra, pero eso no significa de que haya una contradicción en sí misma, ¿verdad? Así que en segunda de Tesalonicenses el apóstol Pablo, a una iglesia muy perseguida, en la cual estuvo muy poco tiempo, le escribe 2 cartas. Esta sería la segunda. Y en esta carta, en el versículo 1, dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición, cuya característica, o una de las características, es que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción. Si esto lo dijo hace 2000 años, imagínense ahora. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Escuche este dato muy interesante: inicuo, perverso, maligno,
cuyo advenimiento, cuya aparición es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Dice la Biblia, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuántos dicen amén en la palabra? Hermanos queridos, hemos dicho en muchas ocasiones que la Biblia está muy clara, muy clara. Simplemente es cuestión de indagar, de profundizar, de escudriñar las Escrituras y descubrir qué es lo que el Señor quiere decirnos en estos tiempos difíciles y peligrosos en los que estamos viviendo. Yo me acuerdo cuando mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos vivieron. Ellos huyeron de España y, por ejemplo, mis bisabuelos con mi abuelo en un barco de vela viajaron rumbo a Cuba y allí estuvieron durante un tiempo viviendo y posteriormente se fueron a Venezuela. Y en aquellos años más del 80% de la población de las Islas Canarias, archipiélago donde yo vivo, emigró a Cuba, a Venezuela o a Argentina. Sin embargo, les puedo asegurar que en cualquier país del mundo donde viajo, y estoy continuamente dando brincos de un lugar a otro, en todos los países vas a encontrar la misma maldad, problemas, dificultades, injusticias, etcétera, etcétera. Hemos estado hace poco en los Estados Unidos y la verdad que aquello es un polvorín. Hemos visto colas de cientos o tal vez de miles de personas frente a la embajada norteamericana en estos días en Bogotá, y yo pensaba para mí, digo, estos se creen que se van al paraíso terrenal y en vez de irse a Estados Unidos, se van a los esclavos unidos, porque hay tantos problemas o más como los que pueda haber en Perú, en Colombia, en Venezuela o en cualquier otra parte del mundo. El único refugio seguro y la única paz verdadera es la paz que vamos a encontrar solamente en el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ya no hay ningún lugar, ya no hay ningún lugar. Así que mejor quédese donde está, que como decimos en España, más vale malo conocido que bueno por conocer. Lo sabían también, ¿no? Ok, perfecto. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se utilizan en el idioma original en el que se escribió esta carta, que fue el griego, para definir o para aclarar a qué venida se está refiriendo el autor. Una palabra es epifanía. Cada vez que en el texto griego aparece la palabra epifanía, el autor, sea quien sea, está refiriéndose a la primera venida física y visible del Señor Jesucristo. Venida que, dicho sea de paso, ya se cumplió. Hace 2000 años, cuando Belén pertenecía digamos a Israel, no estaba bajo jurisdicción palestina como está en este momento, el Señor Jesucristo, conforme a las Escrituras, concretamente el profeta Miqueas, había dicho que el Mesías nacería en Betlehem, en la casa del pan, o más conocido como Belén. Y todas las profecías relacionadas con su primera aparición se cumplieron absolutamente todas, todos los detalles, por grandes o pequeños que fueran, todo se cumplió a la perfección. Su nacimiento, su vida, sus milagros, sus enseñanzas, su resurrección, su ascensión, su sacrificio, absolutamente todo. Pero hay una segunda palabra que se emplea por los autores cuando quieren hacer referencia única y exclusivamente a la segunda venida del Señor Jesucristo, y la palabra es parousia. En este versículo 1 que se ha leído en esta tarde, la palabra que aparece para decir con respecto a la venida del Señor Jesucristo es la palabra parousia. Por lo tanto, Pablo lo que va a dar son instrucciones y va a dar un orden cronológico acerca de las cosas que tienen que ocurrir antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento prácticamente habla del retorno inminente del Señor. Pero por si alguien piensa, ¿y por qué no viene ya? Bueno, permítame decirles que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Esa es la señal que ustedes verán en este tiempo. Así como ese profeta rebelde estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, yo estaré en el vientre, no de un pez, sino en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches y resucitaré al tercer día. Es decir, cada generación ha tenido sus señales. El templo, la salida de Egipto, el maná en el desierto, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una lista enorme, gigantesca de señales que se tienen que producir, se tienen que manifestar antes de que aparezca el Señor Jesucristo. Voy a decir exactamente lo mismo que dije hace unos días en Bogotá cuando estaba predicando la palabra. Le dije, hermanos, tranquilos, hoy no va a venir el Señor Jesucristo. Y algunos hermanos se quedaron como sorprendidos. Pero al día siguiente les pregunté y les dije, ¿se acuerdan de lo que les dije ayer? Que hoy no iba a venir el Señor Jesucristo. Pues aquí seguimos. Y yo les digo a ustedes, hermanos de Lima, hermanos de Perú en esta tarde, hoy no va a venir el Señor Jesucristo. Y algunos preguntarán, pero hermano, ¿y cómo se atreve a hacer semejante declaración? Bueno, si me equivoco, y por lo que sea subimos todos a la presencia del Señor, allí les tendré que pedir perdón a cada uno de ustedes. Pero si mañana usted viene, o el siguiente culto, o cuando sea usted viene, y seguimos aquí, entonces lo que dije no era mentira. No es que no crea en la segunda venida, ni el arrebatamiento de la iglesia. Claro que creo en todo esto, pero sabemos por la palabra de Dios
que hay una serie de señales, una serie de acontecimientos que se tienen que producir antes de que el Señor venga. Él va a venir, no le quepa a usted la menor duda. Sin embargo, no puede venir en este momento porque dice que antes de que venga tendrá que manifestarse la apostasía, versículo 3, y se tiene que manifestar el hombre de pecado o el hijo de perdición. El apóstol Pablo utiliza diferentes títulos para referirse a la misma persona. El hombre de pecado, el hijo de perdición o el inicuo es la misma persona. Él nunca emplea la palabra anticristo o antimashiach. El único que emplea ese término es Juan. Pero en el Antiguo Testamento no aparece ninguna de las expresiones que Pablo acaba de mencionar aquí, ni tampoco la palabra anticristo, sino aparece, por ejemplo, la expresión el cuerno pequeño. Porque veremos en estos días, si Dios lo permite, que Daniel tuvo una visión donde ve una bestia terrible que le llamó muchísimo la atención. Y la palabra de Dios dice que esa bestia tenía una cabeza con 10 cuernos, y de medio de esos 10 cuernos que representan a naciones, salía un cuerno pequeño que hablaba grandes blasfemias y perseguía a los santos y los vencía durante un tiempo. Y entonces la palabra de Dios nos enseña que ese cuerno pequeño representa o simboliza a un personaje que lo conocemos como el nombre del anticristo. Es interesante notar, yo saqué fotografías de ese encuentro, pero es interesante notar cómo cada vez los líderes del mundo se reúnen más a menudo, o para una cosa o para otra. Vean ustedes, por ejemplo, la imagen de este último tratado que se ha firmado de paz, donde Trump estaba allí un poco liderando y diciendo esto y aquello, ¿verdad? La cantidad de naciones que allí estaban representadas. Y es que la palabra de Dios nos enseña que en el último tiempo muchas naciones se van a unir y van a ser utilizadas por el enemigo y van a levantar a una persona que nosotros sabemos que es un hombre de carne y hueso. No es ningún engendro de una mezcla humana con demoníaca como las películas de Hollywood, sino que es un hombre con papá, con mamá, con pasaporte, con toda la genética que pueda tener cualquier ser humano, y ese personaje recibirá un poder económico espectacular. Ese personaje, queridos hermanos, lo conocemos como el anticristo, y es un líder político que se va a levantar del antiguo territorio que abarcaba el Imperio Romano. Para que lo sepan, el antiguo Imperio Romano, que fue el imperio que más tiempo duró en el tiempo, casi 1000 años, abarcaba todo lo que es Europa, desde Portugal, todo España, Francia, Inglaterra, Italia, etcétera, etcétera. También parte del norte de África, lo que conocemos hoy en día como el Magreb, Libia, Egipto, etcétera, y también parte de Oriente Medio, Siria, Jordania, etcétera, etcétera. De ese antiguo territorio se levantará este personaje, que tendrá también el apoyo de otro personaje del cual hablaremos Dios mediante en estos días. Imagínense lo que tengo que resumir en 46 años en 4 reuniones. Me viene muy complicado, pero intentaré resumirlo. Otro personaje llamado el falso profeta, el falso exponente del evangelio, que dice que los miembros de esa estructura religiosa que va a ser muy utilizada en los últimos tiempos, sus ministros, los que trabajan en esa institución religiosa, muchos de ellos se visten de púrpura y se adornan con piedras preciosas, con plata y con oro. Y a lo largo de la historia dice que se han embriagado en más de una ocasión con la sangre de los mártires que dieron su vida por la causa del evangelio. Quiero decirles que esa Biblia que usted tiene en la mano, en su propio idioma, la escribió, la tradujo, mejor dicho, un cura español llamado Casidoro de Reina, que una noche se juntó en el monasterio de los cartujanos en la famosa ciudad de Sevilla y tuvieron que tomar una decisión trascendental: ¿nos quedamos o nos marchamos? La mitad del convento se quedó y todos murieron quemados en la hoguera por el Santo Oficio, por la Santa Inquisición. Los que decidieron marcharse, unos se fueron por un camino y otros se fueron por otro, por si acaso agarraban a un grupo que el otro por lo menos escapara. Este sacerdote católico sevillano se fue a la ciudad o se fue al país de Suiza, posteriormente se fue a Alemania y allí tradujo la Biblia. Hermanos, para que usted pueda disfrutar de cada texto, de cada versículo, de cada parábola, de cada profecía, de cada versículo de la palabra de Dios, miles de personas derramaron su sangre para que hoy usted y yo podamos leer la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Es decir, no ha sido nada fácil poder llegar hasta este momento, pero la Biblia nos enseña que los que confiamos en Él no tenemos que tenerle miedo a nada ni a nadie, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? ¡Aleluya! Pero antes de que venga el Señor se producirán dos acontecimientos y uno de ellos ya lo podemos ver, es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La pérdida de valores absolutos y convertir lo que antes era un pilar de la sociedad
transformar un principio fundamental de la educación, de la familia, etcétera, etcétera, en algo relativo. Es decir, ya ni siquiera la ciencia tiene el peso y el valor que se le dio en los últimos siglos, porque antes se decía o creo en la ciencia o creo en la Biblia. Sin embargo, hoy en día hay personas que su sentimiento, su inclinación o su tendencia ha incluso desplazado a la ciencia. De tal manera que hoy en día escuchamos auténticos disparates, como por ejemplo personas que se casan con sí mismo. No sé si han oído este caso. Alguien que no encontraba a la mujer idónea. Ya, yo creo que un tipo tan raro difícilmente va a encontrar una mujer que se enamore de él, digo yo, ¿no? Y al final dice, pues me caso conmigo. Y el tipo se casó con él. Y en Europa hay un señor que ha hecho una operación de más de 14.000 euros y se ha convertido en perro. Y le han implantado una cola de pelo y no sé qué vaina más le han puesto. Y así vivimos en un mundo loco, donde el otro día en Estados Unidos una señora me pedía oración por su hija porque ella se sentía que era una puerta. Una puerta. Una niña de 13 años. Y estamos viendo auténticos disparates, auténticas aberraciones, antinatura. Pero, si dices algo, pues incluso puedes dar con tus huesos en la cárcel, por lo menos en España o en algunos países del mundo, ¿verdad? La apostasía es no solamente eso, sino el enfriamiento de una gran parte de la cristiandad. La Biblia nos enseña, y tenemos el ejemplo de la iglesia de la Odisea. El Señor le dice, os vomitaré de mi boca, por cuanto no sois ni fríos ni calientes. Ellos decían, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Sin embargo, cuando el Señor la confronta, le dice, ustedes son ciegos, desnudos, pobres, desventurados. Habían perdido la presencia del Señor de los cultos y no se habían dado cuenta. No se habían percatado. De ahí el texto que dice, aquí estoy, a la puerta llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo es posible que una iglesia entera habían perdido lo más hermoso que podemos tener, que es la presencia del Señor? ¿Y a quién le cantaban entonces? Ya no estaba el Señor hacía mucho tiempo, como por ejemplo también pasó en el templo de Jerusalén, que el Señor le mostró en visión al profeta Ezequiel, que él quitaba la gloria de su presencia del templo y nadie se había dado cuenta, ¿verdad? La apostasía es eso, no solamente la pérdida de valores absolutos y convertir todo en relativo y en emocional, sino también parte del enfriamiento de la iglesia. ¿Y por qué se enfría tantos cristianos? Bueno, seguramente porque pusieron su mirada y su confianza en los hombres, en los pastores. Hemos conocido en estos años cientos, no quiero ser exagerado, pero cientos de hermanos que ya no se congregaban en ninguna parte. Y creo que el tema de la iglesia virtual ha sido un instrumento tremendamente poderoso que el Señor ha utilizado y sigue utilizando y seguirá utilizando para despertar otra vez el interés en muchos hermanos que salieron heridos, lastimados, desilusionados de su congregación. Y sin embargo, el Señor los seguía amando, pero ellos pensaban que ya no servían absolutamente para nada. Y muchos se sentían como una especie de mueble viejo que ya no sabían ni dónde meterse. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y ya le decía Pablo a otro pastor joven llamado Timoteo, que el Espíritu dice claramente, sin lugar a dudas, que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, todo ese desorden, todo ese caos, esa anarquía o esa apostasía se va a manifestar en los últimos tiempos. Y estamos viendo, amados hermanos, que el mundo, el espectro evangélico está tan contaminado que hay mucha gente que dice, yo no quiero saber nada de ustedes los evangélicos. Yo me acuerdo un día que entré a una tienda de estas de productos, de cosas de segunda mano, para comprar un puntero, estos láser, para señalar y dar algunas clases. Y el muchacho que me atendía era un colombiano. Y yo enseguida me di cuenta por el acento que era colombiano y le dije, tú eres colombiano. Y él me dice, ¿cómo lo sabe? Le dije, bueno, yo conozco muchos colombianos, conozco el acento porque soy pastor y tengo muchos hermanos colombianos. Y me dijo, ustedes son los que se roban la plata de la gente. Ese era el concepto que el muchacho tenía de los pastores. Y no me extraña, con el ejemplo que algunos han dado, honestamente, es para tener ese concepto o aún peor. Y estamos viendo que el nivel de divorcios y de separaciones en la iglesia evangélica en proporción ha superado casi a los del mundo, a los inconversos. Y estamos viendo que hay hoy en día iglesias que son pasarelas de modelos donde la gente viene a exhibir sus dones, sus talentos, sus habilidades, ¿verdad? Y estamos viendo que son auténticos circos donde ya la gente no quiere ni entrar y se han convertido en auténticas empresas de negocio, de marketing, donde lo tienen todo tan bien ordenado que no le interesa tu santidad, no le interesa tu bienestar espiritual o tu desarrollo, crecimiento espiritual. Lo que le interesa es tu bolsillo, lo que le interesa es tu cartera. Por eso siempre nosotros decimos el Centro Evangélico Vida Nueva, para la gloria de Dios, no se caracteriza por pedirle plata absolutamente a nadie, ni en las redes sociales, ni en los cultos, ni en ninguna parte.
porque el Señor es mi pastor y nada me faltará, y Él sabe lo que mi vida necesita, y cuando oramos en secreto Él nos recompensa en público. Bendito sea Dios. Si algún día se levanta una ofrenda es para cubrir los gastos, pero no es para llenar el bolsillo a una persona que no necesita ese dinero en ese momento. Así que todo eso son señales, son características de los últimos tiempos. Falsa doctrina, falsas enseñanzas, manipulación de las Sagradas Escrituras, sacando textos del contexto para formar auténticos pretextos, y la gente en su ingenuidad pues siempre dicen amén a todo. Esa es una de las características de los últimos tiempos, pero otra es, como dice aquí, la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y da un dato el apóstol Pablo muy interesante, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Es decir, la Biblia nos está diciendo de una forma clara que el templo de Jerusalén va a volver a ser reconstruido. Y les puedo asegurar que hay miles, por no decir millones, de judíos en todas partes del mundo que han dado millones y millones de dólares para que se haga realidad lo antes posible la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Ya está todo listo, hermanos. Ya está todo preparado. Había un pequeño detalle, por decir así, ¿no? Había un pequeño detalle, y es que hace falta un animal cuyas características es que es una vaca cuyos pelos son todos como rojizos, como rojos. Hay un capítulo entero en el libro de Números que habla acerca de lo que se conoce en hebreo como la pará adumá, la vaca bermeja o la vaca roja. Ellos consideran, según la ley, según la Torá de Moisés, que ese animal cuando apareciera es el idóneo para que se sacrifique, se queme totalmente sobre un altar, y con la ceniza que produce ese sacrificio ellos iban como a limpiar o a purificar la explanada del templo. Durante miles de años, o cientos de años, perdón, ese animal no había aparecido. Pero este año, no sé si hay alguien aquí que me acompañó a mí en el mes de marzo a Israel, por allá atrás hay alguien. En el mes de marzo yo llevé por primera vez, porque es un sitio un poquito así, estilo así, estos barrios así que ustedes conocen, ¿no? Sitio así, territorio comanche. Los llevé a Shiloh. Shiloh es donde estuvo el templo durante más de 400 años. Allí fue donde se crió Samuel con Elí y sus hijos corruptos, ¿verdad? Ofni y Fines, allí donde subía Ana cada año, ¿verdad? Bueno, pues allí en ese lugar, Shiloh, nos pusieron una película del tabernáculo, y cuando terminó la película abrieron como las cortinas y aparecieron detrás de las cortinas 5, no una ni dos, 5 parás adumás, 5 vacas rojas, preparadas para que en cualquier momento suban los judíos que tienen ese sueño de subir a la explanada del templo, purificar el templo y reconstruirlo por tercera vez. El primero fue construido por Salomón, fue destruido por Nabucodonosor. El segundo fue construido en la época de Esdras, de Nehemías y de Esther, fue destruido en el año 70 por los romanos. Y el tercero también sabemos que se va a reconstruir, pero el anticristo se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios y exigiendo adoración. Y ahí podríamos hablar muchísimo de la inteligencia artificial y de tantas cosas que se van a utilizar y se van a manifestar en los últimos tiempos. Todavía este personaje no se ha manifestado, pero la Biblia nos da muchísimos detalles de este personaje. Ya dije de dónde va a surgir, así que hermanos peruanos, tranquilos que no va a surgir de aquí de Perú, no se haga ningún problema. Pero la Biblia dice, por ejemplo, que este personaje va a querer que lo adoren, va a tener todo el poder económico y militar de muchísimas naciones que lo van a apoyar. Satanás, como vamos a ver en estos días, le va a dar poder, autoridad y una sede de gobierno. Eso es lo que significa un trono. Un lugar donde se van a dictar leyes. La economía mundial va a cambiar radicalmente. De hecho, ya hay muchos lugares en el mundo donde el dinero ya no lo quieren. Tiene que ser todo en tarjetas, y llegará un momento que las tarjetas desaparecerán, porque una de las cosas que pretende el mundo, y cada vez lo están tratando de conseguir, es el control de la población mundial, marcarlos como si fueran animales, y que nadie pueda comprar, ni vender, ni hacer absolutamente ninguna transferencia, ni ninguna especie de negocio, a menos que tengas la característica metida dentro de tu propio cuerpo. Es impresionante, queridos hermanos, cómo toda la tecnología para que estas profecías se cumplan ya están en la actualidad en plena vigencia. Para nosotros, hermanos queridos, hay muchas cosas que Juan escribió, que Daniel escribió, que el pobrecito no las entendía, porque ni siquiera las podía expresar con palabras, porque le faltaba vocabulario. Imagínense solamente por un instante, el apóstol Juan, pescador de Tiberias, anciano, casi 100 años, recibiendo visiones y revelaciones de aviones con bombas que lanzaban, con tanques de guerra, ataques nucleares, bacteriológicos, químicos. ¿Cómo va a describir ese pobre hombre todo lo que para nosotros hoy en día sabemos que existe y es normal?
Hermanos queridos, yo no sé por qué el Señor permitió que naciéramos y viviéramos y estemos en el planeta Tierra en esta época, pero lo que sí sé, que no hay casualidades. Y lo que también sé, que la iglesia tiene que despertar y dejarse de perder el tiempo en tonterías. Miren, si algo bonito hemos visto en estos años, en estas reuniones que hacemos en Colombia, en Guatemala, en Estados Unidos, en México y en muchos lugares, es ver algo hermoso que muchos hermanos no habían visto nunca, y es, por ejemplo, hermanos de diferentes denominaciones o hermanos de diferentes iglesias que incluso viven hasta en la misma ciudad, que no se conocían, que no se hablaban, que a veces creían que eran como hasta enemigos. Resulta que se encuentran en una reunión como esta y disfrutan juntos alabando al Señor y escuchando su palabra, porque aquí no venimos, hermanos, para hacer proselitismo, aquí venimos para estar los hermanos juntos en armonía, porque donde estamos juntos en armonía, el Señor envía bendición y vida eterna, y por eso estamos aquí en esta tarde. Bendito sea nuestro Dios y a su nombre, gloria a nuestro Dios, aleluya. Y si el Señor permite que pasemos por momentos difíciles, que los vamos a pasar, no tengan ningún problema, porque el Señor nos va a dar la fortaleza necesaria para después del día malo estar firmes y, habiendo acabado todo, levantar en alto el nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el Señor ya viene desde aquellos días de la pandemia. Quiero preguntar algo. ¿Cuántos en el tiempo de la pandemia vieron aquellos cultos que yo predicaba, sillas blancas vacías? Uy, muchos. Pensé que eran menos, créanme. Algunos pensaban que estábamos locos, pero nosotros no teníamos ni donde caernos muertos, no teníamos ni un centavo para poder alquilar un departamento. Entonces decidimos irnos a la iglesia y la acondicionamos lo mejor posible. Allí nos fuimos un tiempo, y ese tiempo transcurrió en 1 año, en 2, en 3, en casi 4 años y medio. Pero fue de Dios, fue del Señor. No hay nada que por mal no venga, ¿no? O al revés, ¿cómo es? No hay mal que por bien no venga. Gracias, hermano. Veo que están atentos ahí. Gloria a Dios. A veces digo una tontería para despertar a alguno. Y allí nos agarró la pandemia. Y allí me dijo nuestro hermano Armando, hay que cerrar la iglesia. Y yo me opuse hasta el último minuto. Y digo, ¿pero cómo vamos a cerrar la iglesia? Pues sí, la tuvimos que cerrar, hermanos. Y desde esos tiempos, 2020, marzo del 2020, el Señor nos viene enseñando que Él es fiel y que Él cuida de su obra y que Él protege la vida de sus hijos. Y aunque tuvimos que estar encerrados un tiempo, fue un tiempo glorioso, porque el Señor comenzó a hacer una obra invisible que ahora pueden ver nuestros ojos. Y podemos ir por muchas partes del mundo y ver a familias enteras, ver a drogadictos, santeros, brujos, satanistas, gente que fue tocada por la palabra de Dios en aquellos cultos, en aquellos devocionales, en aquel pastor online, y que hoy en día están sirviendo al Señor con sus familias. Hermanos queridos, desde aquel tiempo el Señor nos ha demostrado que Él es tremendamente fiel, que Él no necesita ni nuestros diezmos, ni nuestras ofrendas, ni nuestras primicias, ni rollos raros. Él lo que necesita es gente que le ame, gente que le obedezca, gente que sea fiel, y a esas personas Dios las honra. Vivas donde vivas, estés donde estés, tú te metes en tu habitación, cierras la puerta, te pones a orar, y tu Padre que te ve en secreto siempre, siempre te recompensará en público. Bendito sea nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Qué tremendo cuando hoy veníamos para acá. A mí me da mucha vergüenza todo esto. Yo miraba para otro lado y decía, Dios mío, y que yo tengo que subir esta tarde ahí arriba. Qué vergüenza. Tanta gente haciendo cola. Pero hermano, lo hemos visto en muchísimos lugares donde hemos ido. Y esto no se puede organizar en una mesa, en una oficina. Esto solamente lo hace el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y creo que el Señor está avivando y despertando y uniendo a la iglesia, porque tengo que decirles que lo bueno de todo esto es lo malo que se va a poner todo. Cuanto peor se ponga, mejor para nosotros, porque eso nos indica que el Señor viene pronto. Y la Biblia nos enseña que este personaje permitirá por 2000 años, sin haberse hecho semejante acto, la reconstrucción del templo de Jerusalén. Algunos me preguntan, ¿y la alianza, el arca de la alianza o el arca del pacto aún no ha aparecido? Bueno, eso es lo que usted dice. El arca de la alianza ha aparecido hace muchos años. ¿Y saben dónde está? Y allí está en Jerusalén. Solamente falta que se atrevan en un momento dado a subir a la explanada del templo, y en aquel lugar donde está el domo de la roca, la piedra mucho más grande que esta plataforma donde Abraham subió a sacrificar a su hijo, esta gente, los judíos, suban y cumplan con eso. Pero también sabemos nosotros que el anticristo profanará ese lugar a los 3 años y medio de su inauguración. Porque el libro del Apocalipsis es el desarrollo profético de ese mensaje comprimido que el Señor Jesucristo le dio como respuesta a algunos de sus discípulos, que cuando oyeron que iba a ser destruido el templo,
bajan el torrente del Cedrón y se meten dentro del huerto de Getsemaní, que está al otro costado del monte Moriah, en el monte de los Olivos, y le dicen al Señor: Señor, ¿cuándo será el fin del siglo y qué señal habrá de tu venida? Y el Señor le da una respuesta extraordinaria, que es todo el capítulo 24 de Mateo. Y entonces el Señor les dice que cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, y pone entre paréntesis, el que lee entienda. La abominación desoladora es un término que se utiliza para hacer referencia a la profanación del lugar santísimo. El lugar santísimo, el templo que van a reconstruir los judíos en breve tiempo, y yo creo que veremos la reconstrucción de ese templo, si Dios lo permite, va a ser nuevamente profanado. Y el libro del Apocalipsis es el desarrollo de todos esos acontecimientos en bloques de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Hay muchas características que tenemos que conocer. Por ejemplo, no sabemos cómo se va a llamar este personaje siniestro llamado el Anticristo, pero sí sabemos, y es un dato muy importante a tener en cuenta, cuál es el valor numérico de su nombre. La Biblia se escribió en 2 idiomas fundamentalmente, salvo algunas porciones en arameo. La Biblia se escribió lo que llamamos vulgarmente Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, y ambos idiomas son alfanuméricos, es decir, que cada letra tiene un valor numérico. Y lo que hace Juan es decir, aquí hay sabiduría. Claro, sabiduría para el que la tiene. El que no la tiene, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, para él son locura. Pero él dice, el valor numérico, el número de la bestia es 666. Es decir, que si usted sabe el alfabeto hebreo, usted puede anotar el nombre de la persona que cree o sospecha que puede ser este personaje siniestro llamado el Anticristo, sacar su valor numérico y tener la seguridad o no de que ese es el personaje que el diablo va a utilizar en los últimos tiempos. Y todavía no ha aparecido, mis queridos hermanos, pero está próximo a aparecer, porque el mundo ya no da más, ¿se dan cuenta? El mundo no da más. Hay guerras y rumores de guerras. Estaba el otro día leyendo la Biblia allí en Colombia, yo no me enteré de nada, créame, yo cuando me meto en esto, se me puede caer el techo encima, yo no me entero de nada. Estaba leyendo y cuando levanto la vista veo un montón de gente hablando entre ellos y yo digo, uy, algo más tuve que decir. Y digo, ¿qué pasa, hermanos? Y me dice, es que está temblando, hay un terremoto. Digo, ¿dónde está el terremoto? Yo no me enteré de nada. Y dice, sí, está temblando. Digo, no pasa nada. La Biblia dice que cuando los cristianos oraban en Jerusalén, la tierra temblaba. Y Pablo y Silas en la cárcel cantaban y tembló. Así que bueno, a lo mejor nos toca hoy a nosotros también tener un tembloncito, ¿no? Para saber que el Señor es poderoso y que controla la naturaleza y controla la historia y los tiempos. Así que, mis queridos hermanos, la iglesia tiene que espabilar y vamos a dejarnos ya de pelear entre bautistas, pentecostales, metodistas, que si se puede levantar la mano, que si no se levanta, que si la salvación se pierde, que si no se pierde. Mire, hermano, vamos a dejarnos de tontería. Allá afuera hay millones y millones y millones de personas que no conocen al Señor y mientras estamos discutiendo dentro, el mundo se nos está yendo de las manos. Así que vamos a unir fuerzas, vamos a unirnos en el nombre del Señor para arrebatarle al hombre fuerte el botín y que el nombre de Cristo sea levantado en alto y que lo adoren y lo veneren a Él todos los días de su vida, mi hermano. Bendito sea Dios. Así que no vamos a criticarnos más, no vamos a pelear más entre nosotros, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, hermanos, es tiempo de unirnos, porque en la unidad está la fuerza. ¿Saben por qué no fueron destruidos los que construyeron la Torre de Babel? Y los que hicieron y los que se rieron en el diluvio, todos fueron destruidos. ¿Es que acaso eran mejores los que construyeron la Torre de Babel cuando estaban desafiando al mismísimo Dios, diciendo, llegaremos al trono, no como tú has establecido, sino como nosotros digamos? ¿Por qué no fueron destruidos los que se unieron para construir el observatorio allí en medio del valle del Sinar? Y sin embargo, la generación de Noé todos fueron destruidos. Porque dice la Biblia que en la época de Noé todos se peleaban los unos contra los otros, había agresividad, había violencia, no había unidad. Pero Dios respeta el principio de la unidad y dice que se unieron para lo malo, pero se unieron y Dios no los destruyó, sino que los separó y confundió las lenguas. Si el mundo ha descubierto el poder de la unidad, como estos que se unen de la banderita de 7 colores y han conseguido cosas tremendas, ¿por qué la iglesia no se da cuenta de que unidos tenemos mucho más fuerza que peleados? ¿Por qué no nos damos cuenta de que si nos unimos y oramos juntos al Señor, no hay demonio, no hay diablo, no hay infierno que pueda parar a la iglesia? Porque la Biblia dice que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Iglesia de Perú, únanse en el nombre del Señor y peleen contra el enemigo en el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Pero tengo que decir también que el anticristo, aunque el diablo quiera presentarlo ya en la escena mundial,
Y aunque el diablo y el infierno ya tengan todo listo para que este personaje siniestro aparezca en cualquier momento, no se puede aparecer en cualquier instante, porque dice la Biblia, y Pablo se lo enseñó a los tesalonicenses: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Cuando yo me convertí hace años atrás y pregunté quién era este él, y me respondieron en la iglesia, inmediatamente dije: no, eso no es verdad. La iglesia nunca se trata en el Nuevo Testamento con género masculino, sería un disparate. Si Cristo es el amado, el esposo, el novio, ¿cómo va a haber una relación con un género masculino cuando él mismo ha prohibido eso en la Escritura? Se nos desbarata toda la teología, ¿verdad? Entonces me decían: el Espíritu Santo. Pero ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia? Si hay alguien que lo encontró, por favor, enséñelo, porque llevo más de una generación pidiendo esto y nunca ha aparecido nadie. ¿Dónde dice la palabra de Dios, la Biblia, que el Espíritu Santo, que es Dios y por consiguiente es omnipresente, va a ser quitado de la tierra durante un periodo de tiempo? ¿Dónde lo dice? El argumento que presentan es que como la iglesia no va a estar, el Espíritu Santo tampoco puede estar. Pues eso es un disparate. ¿Es que acaso el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, necesita de alguien o necesita de la iglesia para estar o no estar en un lugar? ¿Es que acaso no empieza la Biblia diciendo: en el principio creó Dios los cielos, plural, y la tierra, singular, y el Espíritu de Dios se movía? No había iglesia, no había Israel, no había profetas, no había apóstoles, no había nada, pero sin embargo ya estaba allí el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no necesita de la iglesia para estar. La iglesia sí necesita del Espíritu de Dios para poder sobrevivir. Sin embargo, el Espíritu Santo no te necesita a ti para nada. Lo que el Señor hace a través de nuestras vidas no es por nuestros méritos. No te olvides que somos un muñeco de barro con el aliento divino usado temporalmente por la gracia de Dios. Yo tengo soy del mismo material que tú, muñecos de barro, que en cualquier momento podemos desaparecer. Por lo tanto, no es el Espíritu Santo, primero porque no es bíblico, segundo porque la iglesia no tiene el monopolio, el control absoluto del Espíritu Santo. Pero sin embargo, el Pablo le decía a los hermanos de Tesalónica: hay alguien que está impidiendo la manifestación de este personaje. Aquí tenemos que explicar un poco en lo que consiste el mundo espiritual. Saben, cuando yo comencé a leer la Biblia hace muchos años, una de las cosas que me chocó instantáneamente es que creí que se me habían escapado detalles en cuanto a la lectura que estaba leyendo. Leía que Dios creó al hombre, creó a la mujer, pero inmediatamente comencé a darme cuenta, por ahí por el capítulo 3, que había otro personaje que no dice ni el 1 ni el 2, dónde Dios lo creó ni cuándo, pero sin embargo ahí estaba, y era Satanás utilizando la serpiente. Y daba otra vez marcha atrás pensando que se me había escapado algún texto y me volvía loco. Y decía: ¿de dónde salió este personaje? Pero peor fue cuando la Biblia dice que el Señor expulsó del jardín del Edén, porque el jardín del Edén, mientras vivían en santidad, en orden y alineados con el Señor, era un paraíso. Pero en el momento en que pecaron, era el lugar más peligroso del mundo. Y el Señor les hizo un favor a Adán y Eva expulsándolo. ¿Por qué? Porque allí estaba el árbol de la vida. Y el árbol de la vida produce en la persona que lo come vida eterna. Y si ellos ya eran pecadores y comían ahora del otro árbol de la vida, se convertirían en eternamente pecadores. Por lo tanto, lo que antes era un paraíso, ahora era un peligro. Y el Señor los echa y pone en la puerta del paraíso ángeles para que custodien la entrada y no puedan volver atrás. Es decir, que ahora sale el diablo y 2 ángeles más. Como la Biblia no está en orden cronológico, no vamos a encontrar la creación de los ángeles en el libro del Génesis, sino en otros libros más adelante, por ejemplo en Isaías y en Ezequiel. Pero el mundo espiritual es tan real, de hecho existió antes del mundo natural. Y vivimos en un mundo, hermanos, dominado por la materia, por el espacio, por el tiempo. Pero hay un mundo espiritual, aquí dentro hay ángeles de Dios en esta noche. Aquí dentro está el Señor Jesucristo, nuestro amado y querido Salvador. Pero no lo vemos, porque el mundo natural tiene sus características y también sus limitaciones. Y salvo raras excepciones, el Señor no nos permite vislumbrar y ver ese mundo espiritual. Sin embargo, ellos sí nos ven a nosotros. Pero no tenemos que tener ningún temor. Hay creyentes que han desarrollado como una especie de habilidad viendo al diablo por todas partes. Espero que aquí no haya ninguno de esos. El diablo no sé qué, el diablo no sé cuánto. Sin embargo, usted tiene que desarrollar la habilidad
de ver a su Señor en todas partes, porque el que está en todas partes es el Rey de Reyes y Señor de los señores y no el diablo. Bendito sea Dios. Aleluya. Yo veo al Señor por todas partes. Si usted quiere ver al otro, cada uno mira lo que quiera. Pero ¿saben qué? El mundo espiritual es real. Y si el mundo no ha salido en pedazos rotos por todas partes, porque hay una protección sobrenatural sobre esta tierra. Incluso ese pequeño pueblo que no llega ni al 0,01% de la población mundial, uno de los países más pequeños del mundo, que no se puede poner en un mapa ni siquiera el nombre encima porque lo tapa. Lo tienen que poner fuera, es un país llamado Israel. Y parece mentira un país tan pequeño, donde hay tan poca población, que están todo el santo día en la televisión, en la radio, en los periódicos, hablando siempre de lo mismo. Y tú dices, ¿por qué no hablan de países que son mucho más grandes? ¿Por qué no hablan de nuestros hermanos que mataron la semana pasada en el Congo? O anoche mataron a 50 hermanos, le cortaron la cabeza y quemaron iglesias en Mozambique. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de los 7.000 hermanos nuestros que han muerto en lo que va de año, por ejemplo, en Nigeria? No, eso no interesa. Todo es Israel, Israel, Israel y vuelta con Israel. Pues escuchen bien, hermano. La Biblia nos enseña que hay un arcángel guerrero, un general en el ejército de Dios, que ha recibido la orden del Creador de proteger y de cuidar a ese pueblo, porque Dios le ha dado la gana hacerlo, o usted lo haría mejor si fuera Dios. En Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2, y voy acabando porque creo que después hay otro culto, ¿no? Sí, no, sí. Entonces, le quiero leer en Daniel 12, versículo 1 y 2, para que usted vea la realidad del mundo espiritual y cómo el Señor protege a esa gente y a ese pueblo. Y dice así: en aquel tiempo, el tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Con quién está hablando aquí el Señor? Con Daniel. ¿Y Daniel de dónde era? Daniel era de la tribu de Judá. Incluso en su nombre, en su ADN espiritual llevaba el nombre de Dios. Daniel, Dios es mi juez. Todo nombre que termina en él, Aleph, Lamed, significa Dios. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo se levantará. ¿Y qué ocurrirá cuando este personaje entre en acción? Cuando este personaje, en vez de estar, digamos, ahí quieto, entre ya en una batalla espiritual. Será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En aquel tiempo, en nuestro tiempo, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen, ahí habla de la resurrección, en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza eterna, perpetua. En otras palabras, van a cambiar muchas cosas en los últimos tiempos. La Biblia dice que el mundo se pondrá tan difícil en todos los aspectos que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie, más por causa de los escogidos. Y algunos preguntarán, ¿y quiénes son los escogidos? Porque me hace mucha gracia algunos predicadores o cristianos, cuando son bendiciones y promesas, eso es para ellos. Pero cuando viene una cosa fea, una cosa mala, difícil, persecución, eso es para los judíos, ¿verdad? Y hacen como una especie de selección, esto sí, esto no, esto me gusta y esto no me gusta. ¿Quiénes son los escogidos? La Biblia dice, vosotros que antes no erais pueblo, le está escribiendo a gentiles el apóstol Pedro, vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres un escogido de Dios, tú no estás por casualidad en este lugar, Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, mi querido hermano. Somos escogidos de Dios, no estamos aquí por casualidad. Yo no decidí nunca convertirme a Cristo, al contrario, Él me amó desde antes de la fundación del mundo y me puso aquí. Y dice la Biblia que por amor a nosotros, los escogidos, si no acorta los días, nadie sería salvo. Y vamos a ver cosas espectaculares, porque por ejemplo dice la Biblia que cuando Él venga, ¿cuántos creen que el Señor vendrá? Amén, gloria a Dios. Cuando el Señor venga, dice que no será de día, ni tampoco de noche. Y entonces uno dice, ¿y si no es de día ni de noche, qué cosa es? Dice, es un día que solamente conoce el Señor. Es raro, ¿verdad? Como raro es que dice que el primer día de la creación dijo el Señor, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que era buena. Y había luz. En el planeta Tierra había luz por todas partes. Pero fue en el cuarto día cuando Él creó el sol. Y tú dices, si no había sol, ¿qué luz había? Es cosa extraña, ¿verdad?
Dios hará cosas espectaculares en los últimos tiempos y sobre todo entre nosotros, los hijos de Dios que le amamos y lo honramos. Es verdad que no tenemos que tener ningún temor, aunque muchas veces puede venir a nuestros corazones: ¿qué va a ser de mis hijos? ¿O qué va a ser de mis nietos? Yo tengo solamente uno, pero me tiene loco mi nieto. Le permito todo, lo que no le permití nunca a mis hijas se lo permito a él. Me deja toda la oficina en desorden, me desafinan la guitarra, me toca todo. Y mis hijas me dicen: papá, a nosotros nos trataste con vara, pero a este lo voy a malcriar porque soy el abuelo y punto. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Yo quiero que no pierdan la paz, pase lo que pase, venga lo que venga y digan lo que digan. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Lo único que tienes que ocuparte, no preocuparte, ocuparte es en tu salvación, en tu relación con el Señor con temor y temblor. Si el internet para ti es un problema, quítalo. Quítalo. Si la televisión para usted es un problema, tírela por la ventana. Cuidado que no pase nadie por abajo. Cualquier cosa que a ti te haga tropezar, deshágase de eso. Porque el diablo está como loco por robar tu santidad. El diablo está como loco porque tú vuelvas otra vez a arrastrarte en la basura en la que viviste durante años. Él no quiere verte feliz, no quiere verte gozoso. ¿Saben por qué? Porque el diablo es un ser amargado. Lo he dicho muchas veces. No tiene amigos, no tiene familia. Está errante de un lugar a otro. Una insatisfacción, una amargura permanente. Y cuando ve el gozo de los cristianos, que esa es nuestra fortaleza, no lo soporta. Y no quiere ver la estabilidad en tu familia, en tu matrimonio. No quiere verte gozoso, alegre, bendecido, prosperado. No quiere, no lo soporta. Porque él perdió todo eso por desobediente y por rebelde. Pero el Señor le ha placido escogernos a nosotros para esta hora. Y nos ha dado una responsabilidad. ¿Cuál? La de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios nos ha dado las redes sociales, las estamos utilizando para la extensión del reino de Dios. Tal vez usted no se mueve en ese terreno, pero conoces amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Háblele del Señor. El otro día le decía a una muchachita joven en Colombia: mira, ¿sabes la mejor manera, el mejor antídoto para vencer la depresión, el desánimo y todo eso? Mira, vete esta noche con tu mamá o con algunas jovencitas de la iglesia, vete a la calle a buscar a los que duermen en las calles, que hay muchos, en Colombia, en Perú, en todas partes del mundo. Vete y dale un plato de comida, un abrazo, una Biblia, y vas a ver cómo se te quita toda la depresión de encima. Cuando te des cuenta de que tú no eres el ombligo del mundo, sino que hay gente que vive peor que tú, no vas a tener tiempo ni para pecar, ni para deprimirte, ni para desanimarte. Es tiempo de que vivamos fuera de los templos, queridos hermanos. Ya hemos estado muchas generaciones encerrados en cuatro paredes, invirtiendo todos los diezmos, todas las ofrendas y todo lo que entraba en el púlpito, en la guitarra, en la batería, en el micrófono, en esto y en aquello, mientras tanto el mundo se nos ha ido de las manos. Por eso es tiempo de levantarnos, de despertarnos del sueño y decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí y úsame. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche, mi querido hermano. Si en esta noche entre nosotros hay alguien que ha venido de visita o por curiosidad,